¿Cómo están, queridos telespectadores? Aquí estamos nuevamente junto a ustedes en una nueva edición de su programa Verdadera Justicia, aquí desde nuestra plataforma, pero para GB Latam TV. Estoy como siempre con nuestro querido amigo, el investigador Jorge Costa, que nos acompaña desde Buenos Aires. ¿Cómo está, Jorge? Buenos días, Claudio. Buenos días a todos los oyentes en este sábado 26 de abril del 2025. Cuando hace la presentación, esto es para el oyente que no conoce, ¿no? Y decís, Latam GB significa Giorgio Bon Giovanni, el GB. Claro, Latinoamérica TV, claro. Efectivamente, muy oportuno. Jorge, Sí. bueno, como es habitual, vamos a continuar con las enseñanzas espirituales del estigmatizado Giorgio Bon Giovanni y también, como es habitual, vamos a hablar de noticias, de las cosas relevantes que están pasando en nuestro mundo, pero ¿cómo no mencionar el fallecimiento del Papa Francisco, un hecho relevante en la Iglesia Católica, un hecho relevante a nivel mundial, que está acompañado de muchas señales que nos están dando una pauta de quién era realmente el Papa Francisco, un hombre que no tenía nada, se le demostró que no tenía ni un patrimonio, que no aceptó el sueldo que le correspondía y vivió en forma austera, con lo mínimo que le proporcionaban, en un apartado del Vaticano, en Santa Marta, en forma muy, muy humilde, con votos de pobreza. Y eso es algo que tenemos que destacar. Y muchas otras señales que ya les compartiremos en algún momento. Adelante, Jorge. Sí, podemos decir, Claudio, dos cosas. Su pontificado duró 12 años y 12 eran los apóstoles. Decías recién que vivió en la austeridad. El dinero que él tenía, muy poco, antes de fallecer, lo donó a los niños presos que están en las cárceles en Italia. Y su funeral fue por medio de una donación. Prácticamente se fue, como decimos acá en Argentina, con los bolsillos vacíos. Un digno representante de Jesucristo, de la iglesia de Pedro. Vamos con noticias alarmantes de este mundo que nos toca vivir y, como decimos siempre, parece que esta élite que gobierna este mundo nos enrumba, nos lleva hacia una conflagración nuclear. Tercera guerra mundial nuclear. Vamos, si es posible, con la primera foto. Ahí la tenemos. ¿Qué nos dice? Noticia del 12 de abril del 2025. La producción de una nueva bomba nuclear de Estados Unidos llamada B-61-13, un arma 24 veces más potente que la que lanzaron sobre Japón en las postrimerías de la Segunda Guerra Mundial. Se está acelerando esta bomba, esta producción de esta bomba se está acelerando debido a una amenaza urgente y crítica del aumento de las tensiones globales, según los científicos que la elaboran. La potencia de la nueva bomba nuclear tendrá un rendimiento equivalente a la B-61-7, ya que será de unos 360 kilotones, lo que supera en 24 veces a la bomba nuclear llamada Little Boy. Esto es pequeño niño, que era de 15 kilotones, que lanzaron sobre Hiroshima. Además, sería unas 14 veces mayor a la que en su momento denominaron Fat Man, o sea,
más gorda, hombre gordo, Fat Man, arrojada sobre Nagasaki de 25 kilotones. Estos perversos, 1945, en agosto, la primera bomba que tiraron se llamaba Niño Pequeño porque era de 15 kilotones. La segunda que tiraron, Fat Man, o sea, hombre obeso, porque era de 25 kilotones. Luego, fíjense los números. B6113. 13 eran las personas en la última cena, 12 apóstoles y Jesucristo. Y la otra bomba, B61-7, 7 el número del cielo, 7 las dimensiones, 7 las caídas de Jesucristo con la cruz, 4 cuando le pegaban los latigazos y 3 cuando, ayudado por el Cirineo, va al Gólgota. Todo muy diabólico, digamos, los números, los nombres. Vamos a la segunda foto, Claudio. También de armas nucleares. El ejército de Estados Unidos ha celebrado una sesión de entrenamiento en Corea del Sur destinada a mejorar las capacidades para operar eficazmente en un entorno nuclear. Y esto fue por primera vez. Informaron este martes 23 de abril del 2025 la división de las fuerzas de Estados Unidos en el país asiático. Se detalla que la formación tuvo lugar en las instalaciones del Mando Estratégico de Corea del Sur en Seúl, los días 15 y 16 de abril del 2025, desde Corea del Norte, vecino de Corea del Sur, desde Corea del Norte advirtieron que Estados Unidos y Corea del Sur tendrán que pagar muy caro por las amenazas y las maniobras cerca de sus fronteras. Recordamos que cuando Corea del Norte habla Rusia. Y si Estados Unidos, junto con los militares de Corea del Sur, hacen un entrenamiento para un momento nuclear de esta humanidad, se presume que esas bombas que están produciendo y las que ya tienen, las van a usar. Tercera noticia nefasta sobre armas nucleares. Y tenemos la foto de la ministra, viceministra de Israel, noticia del 23 de abril de 2025. La viceministra de Asuntos Exteriores de Israel, Sharon Askel, eludió responder a una pregunta sobre el programa nuclear de su país, Israel, y lo hizo en una rueda de prensa el martes 23 de abril del 2025. La periodista María Finoshina, de corresponsal de la agencia de noticias RT, le preguntó si Israel estaba dispuesto a abandonar su programa nuclear en caso que Irán abandone el suyo. Y la viceministra, en vez de contestar la pregunta, respondió con una oleada de acusaciones en contra de Teherán, esto es Israel, mientras insistió que Tel Aviv, esto es Israel, no tiene ninguna ambición. Israel, dijo la viceministra, nunca ha provocado o ni ha atacado sin provocación a ningún país vecino ni a ninguna otra nación. La viceministra reiteró la postura de Israel que Irán no debería tener armas nucleares. Acá en esta noticia hay dos cosas que llaman la atención. La viceministra dice, Israel nunca ha provocado ni ha atacado sin ser provocado a ninguna nación vecina. Entonces, preguntémonos, Claudio, oyentes, ¿fue preparado la irrupción del movimiento terrorista Hamás aquel 7 de octubre?
Porque si ellos no provocan y esperan ser provocados, para poder ellos bombardear y destruir Gaza, deben haber ellos mismos, los israelíes, hacerse provocar. ¿Se entiende el punto, Claudio? Así es, de hecho así fue. De hecho así Bien, fue, lo publicó hasta el New York Times, lo dijo Jeffrey Sachs, un connotado economista y geopolítico norteamericano que ha sido asesor de 2 gobiernos norteamericanos, dijo que esto fue preparado por los neoconservadores y por el sionismo desde el año 1996. Y lo dijo Netanyahu en un video el año 2002. Esto es absolutamente un autoatentado, un atentado de falsa bandera, lo de Hamas, del 7 de octubre. bien. Y lo otro que llama la atención de esta noticia de la viceministra de Asuntos Exteriores de Israel es que dice que reitera la postura de Israel que Irán no debería tener armas nucleares. Y preguntémonos, ¿y por qué ellos sí y los otros no? Queda claro que Israel tiene armas nucleares. Bien, ahora pasamos a 2 o 3 noticias de la industria de la muerte, esto es, de la industria de las armas. Si tenemos la foto, esa foto, precisamente. ¿Por qué ponemos esta foto? Por lo que vamos a leer ahora. Estados Unidos, la administración de Donald Trump, en la Casa Blanca, en el salón llamado Oval, con Netanyahu al lado de él, hace una semana aproximadamente, confirmó que dio al Pentágono, a los militares, a la industria de defensa, esto es, a la industria de la muerte, $1 billón de presupuesto. Por eso la noticia dice, nunca he visto nada igual. El gasto, dice Donald Trump, noticia del 25, o sea, ayer viernes, de abril del 2025. La administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está dispuesta a proponer a Arabia Saudita un acuerdo para la venta de armas estadounidenses por valor de más de $100.000 millones, informó la agencia de noticias Reuters. Si podemos poner la foto correspondiente, esa es. Informó la agencia de noticias Reuters que cita a varias personas familiarizadas con el asunto. Según los informantes, dicha oferta a Arabia Saudita será anunciada en mayo, cuando el presidente Donald Trump visite dicho país. Ahí es que tiene importancia el otro título, dar $1 billón para la fabricación de armas, para luego venderla, en este caso Arabia Saudita. Y vamos a leer la última noticia por hoy, si tenemos la noticia de esa. Noticia del 23 de abril de 2025. El gasto adicional de más de $700.000 millones en defensa asumida en los últimos años por los miembros europeos de la OTAN no es suficiente, en opinión del secretario general de la organización, o sea, de la OTAN, Mark Rutte. Necesitamos acelerar drásticamente estos esfuerzos en el año 2025, exhortó. En el preámbulo de su reporte anual publicado este viernes 25 de abril del 2025, dijo Rutte, los aliados europeos y Canadá deben dar un salto cuántico en contribuciones
y capacidades. Para ellos será esencial invertir considerablemente más. Agregó, el llamamiento del secretario general de la OTAN va en línea con las declaraciones anteriores del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que quiere que los aliados de la OTAN, esto es, los europeos, destinen el 5% de su Producto Interno Bruto en defensa. Una canallada más para esta humanidad. Todas medidas que favorecen a esta entidad que conocemos como el anticristo. $1 billón para defensa. Claudio, oyente. ¿Y la educación? ¿Y la salud? ¿Y el hambre en el mundo? Cada 3 segundos muere un chico de hambre en este mundo. Nefasto. ¿Querés agregar algo, Claudio? Sí, claro. Recordemos que es $1 billón, o sea, 1 millón de millones de dólares. El presupuesto del año 24 fue de 824 mil millones de dólares y el anterior 750 mil millones de dólares. Y ahora nos pegamos un salto a 1 billón. Solamente muerte, solamente industria de la muerte es lo único que vemos en este mundo. Lamentablemente, el peligro es cada vez mayor porque en Medio Oriente las cosas se han agudizado. Yemen es el único país del mundo que está haciendo algo por defender a los palestinos. Los demás, declaraciones tibias sin ningún peso. Y en esa perspectiva están atacando el comercio e impidiendo el comercio por el Mar Rojo hacia Israel, como la única forma de hacer algo contra Israel. Incluso han atacaron un aeropuerto de Israel. Y como saben que Estados Unidos y Israel saben que Yemen está apoyado por Irán, entonces están decididos, tal como mencionó Jorge antes, a atacar Irán. Entonces la situación en el Medio Oriente se está volviendo muy complicado. Muy complicado. Además, hemos tenido que esta semana que se desató un conflicto entre India y Pakistán, 2 países nucleares. Entonces el panorama es cada vez peor. La profecía decía, se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y se acerca la profecía final, la que Jorge siempre menciona, cuando Jerusalén esté rodeada de ejércitos. Esa profecía se acerca porque muchos países árabes no están dispuestos a tolerar que se ataque Irán. Lo han dicho, incluso Arabia Saudita, Emiratos Árabes, Kuwait, que son aliados de Occidente. Entonces, ahí es donde se acerca la profecía. Eso nomás, Jorge. Sí, como decías, todo indica que la profecía de Jesucristo se va a cumplir, sí o sí, aquello de Lucas 21, 7, 21, 20, cuando Jerusalén esté rodeada de ejércitos. Por eso trajimos estas 3 noticias nucleares, porque a palabras nuestras de hoy podría ser que el significado cuando Jerusalén esté rodeada de ejércitos sea cuando uno u otro, en este caso Irán, tire una bomba atómica sobre Israel. Pasamos, Claudio, si te parece, a la parte espiritual con un corto de Giorgio que nos va a hablar del libre albedrío, sobre todo del libre albedrío de Jesucristo, que desde que nace él, Jesús, luego es Jesucristo, se despoja del libre albedrío y al hacerlo no puede ser tentado, porque al rechazar el libre albedrío, Jesucristo se pone al servicio del Padre. Recordemos Getsemaní, Padre, hágase tu voluntad y no la mía.
Vamos con il corto, Claudio. Satana è andato a tentare Dio perché è il nemico di Dio, ma questo è un discorso assurdo, fanciullesco per i mediocri. Satana va a tentare Cristo perché sa che Cristo è in grado di esercitare, essendo appartenente alla sesta dimensione, il suo libero arbitrio. Satana sa che Cristo può non esercitare il libero arbitrio, quindi la risposta Satana se l'aspetta da Cristo, anche se spera che non gliela dia, perché la materia è bella, la materia ti eccita, ti fa avere orgasmi, ti fa avere potere, e quindi gli dice: io ti do tutto questo se tu mi adori. Allora Gesù lo ascolta, essendo Cristo e avendo rifiutato il libero arbitrio sin dalla nascita, gli risponde: ma che ci vieni a fare a tentare il Dio tuo? Sono io che ti mando a tentare gli altri, vattene. E quello dice: sì signore, certo signore, me ne vado. Bueno, ahí teníamos el video, muy interesante. La tentación tiene una correlación indirecta con el libre albedrío. Si no hay libre albedrío, no puede ser tentado. Por eso que los niños no pueden ser tentados. Solamente hay que tener un discernimiento que se tiene después de los 14 años. Antes no. Adelante, Jorge. Así es, Claudio, cuando uno se despoja y entrega el libre albedrío, directamente está sirviendo a las jerarquías superiores, en este caso a Adonai, a Adoniesis o a Cristo. Vamos ahora con dos mensajes recientemente llegados. Uno lo leímos el programa pasado, el otro llegó después, por lo tanto vamos a reiterar los dos, titulados La séptima dimensión. Del cielo a la tierra, nosotros, genios solares, basamos nuestra vida cotidiana sobre la acción etérica, espiritual, psíquica y, si es necesario, también física, poniendo completamente en práctica los valores de la ayuda, del amor y de la solidaridad, haciendo respetar las reglas de la justicia del cosmos. Queda claro en estos primeros renglones que ellos, siendo puro espíritu, también pueden estar en un cuerpo físico. Y si es necesario, también física, dice. La séptima dimensión, donde viven los tronos, los arcángeles, los regentes de los sistemas solares y de las galaxias, es una dimensión en la cual el espíritu individual ha vuelto a los valores primordiales del alma colectiva, pero vuelve con conciencia, con libertad, con individualidad y libre albedrío. Explicamos esto, Claudio, para el oyente que no conoce. Nosotros somos un espíritu dentro de un cuerpo físico que han venido al planeta Tierra, planeta Escuela, a aprender y sobre todo aprender la ciencia espiritual. Pero venimos inconscientes espiritualmente, de gnosis, de conocimiento. Por eso, cuando vamos evolucionando y pasamos de tercera a cuarta, de cuarta a quinta, de quinta a sexta, vamos tomando conciencia quiénes somos espiritualmente. Por eso el mensaje dice: se vuelve el espíritu individual con conciencia, libertad, individualidad y libre albedrío al Padre. Cuando salimos de él, éramos inconscientes, sin gnosis, sin sabiduría. Cuando volvemos, ya tenemos todo ese conocimiento, como lo tiene Cristo, Espíritu.
¿Se entiende el concepto, Claudio? Sí. Bueno, hay una frase que todas las filosofías dicen: de Dios venimos, en Él tenemos nuestra existencia y a Él volvemos. De alguna manera es un resumen de lo que tú acabas de explicar muy bien. Bien. Dice Adoníasis en su mensaje Séptima Dimensión, primera parte: nosotros podemos decir, soy yo, Adoníasis, porque somos conscientes de estar compenetrados por el Espíritu Santo. Pero nuestra sociedad, nuestra personalidad, nuestra vida se basan en la colectividad. En Él nosotros somos. Por eso, allá arriba, existe la Confederación Interestelar. Continuó Adoníasis en su mensaje. Séptima dimensión, primera parte. Adoníasis, Arat Ra, Cristo y otros genios cósmicos son, nosotros somos. No, yo soy. El yo soy se manifiesta cuando el Dios, la divinidad, el avatar se encarnan en las dimensiones humanas. Es muy importante entender esto. Por ejemplo, antes de entrar Cristo en Jesús, era nosotros somos. Pero al entrar Cristo en Jesús y tomar el cuerpo físico de Jesús, ahí dice yo soy. Ahí cambia, que lo vamos a ver a continuación. El yo soy se manifiesta cuando el Dios, la divinidad, el avatar se encarnan en las dimensiones humanas. Por esta razón, Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Por eso Cristo, cuando toma cuerpo, dice yo soy. Pero en la dimensión de la cual proviene Cristo, es decir, el Sol, la sexta y la séptima dimensión, Cristo dice, yo y el Padre somos, nosotros somos. La Trinidad, dice Adoníasis, explicada de manera mediocre o incluso falaz por parte de la Iglesia Católica Apostólica Romana, tiene fundamentos de verdad. La Trinidad es la expresión del espíritu perteneciente a la séptima dimensión, que alberga en sí al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Pero este último, el Espíritu Santo, es el ser dominante de su personalidad. Es por ello que uno es trino. El uno es el individuo que representa al Creador. Trino es la personalidad de tres personas distintas y separadas que, sin embargo, se reconocen en un ser común. Aclaramos esto. Trino es la personalidad de tres personas distintas, que son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que son entidades diferentes, pero todas se compenetran entre ellas. Reitero, trino es la personalidad de tres personas distintas y separadas que, sin embargo, se reconocen en un ser común. Arat Ra, patrón de la estrella Maya, del sol Maya, de las Pléyades, y Adoníasis, aquel que os habla, son uno. Arat Ra es el creador de las Pléyades. Adoníasis es el creador de este sistema solar. Pero en la séptima dimensión se compenetran uno con otro. Por eso dice el mensaje, son uno. Cuando el escribiente, se refiere a Giorgio Bon Giovanni, anuncia la llegada de
los Arat-Ra, es Adoniesis el que habla, porque Adoniesis y Arat-Ra son la misma cosa. Pertenecen a la estirpe de los genios cómicos que viven en los soles esparcidos en el universo desde hace miles de millones de años. Para ustedes, seres humanos, todo esto es inconcebible. Pero pronto, cuando derribéis los muros de vuestra ciudadela, esto es la ignorancia, comprenderéis estas verdades que los seres de luz de la quinta dimensión y los hermanos extraterrestres de la cuarta dimensión ya han asimilado plenamente. Por este motivo, están a nuestro servicio en esta gran confederación que nosotros, genios solares, dirigimos y transmitimos a los comandantes de la confederación interestelar. Adoniesis los abraza con amor universal y, como dijimos, esta es la primera parte fechada el 12 de abril de 2025 a través del estigmatizado italiano Giorgio Bongiovanni. ¿Necesitas agregar algo, Claudio? No, adelante, quizás al final después. Bien, ahora pasamos a la segunda parte de este mensaje, que es la foto que estamos viendo, titulado Adoniesis, la séptima dimensión y la Santa Pascua del 2025. Del cielo a la tierra. Séptima dimensión, segunda parte. Nosotros, seres de la séptima dimensión, vivimos las 6 dimensiones que están coordinadas por la séptima, o sea, debajo de ello, lo cual es la síntesis de todo lo creado. Todo lo que vibra y que existe en las dimensiones inferiores, somos nosotros, lo contemplamos y lo vivimos. Primera dimensión, reino mineral. Todo aquello que orbita alrededor de los planetas de la Tierra, todo aquello que orbita alrededor de los planetas, incluso del planeta Tierra, lo vivimos en el interior de nuestro ser. El reino mineral es la manifestación de vida estática dinámica, o sea, se mueve. La segunda dimensión, que es el reino vegetal, ya es vida, manifestación de la vida dinámica, que se refiere a que la planta crece, se mueve, vida dinámica. El reino animal, tercera dimensión dinámica, con alma colectiva, tercera dimensión humana, con el espíritu, inteligencia individual. Acá Adoniesis nos dice que nosotros estamos en la tercera dimensión animal y estamos en la tercera dimensión humana. Se conjugan las dos. El animal con alma colectiva. Ahora vemos el ser humano, que tiene espíritu individual llamado ego sum. Ahí se diferencia del animal. Y así es también para la cuarta dimensión, que ya es reino de los ángeles, de los mensajeros y exploradores del universo. La quinta, la sexta y la séptima dimensión son las de los genios solares, habitantes y arquitectos de los astros y estrellas. Cuando Cristo, en la Santa Comunión de la Santa Pascua, dice, comed mi cuerpo y bebed mi sangre, está confirmando cuanto yo, Adoniesis, he afirmado precedentemente. Cristo es el grano que luego se convierte en pan y la uva que después transforma en vino, porque Cristo es el sol. Acá entendemos que si Cristo multiplicó los panes, el vegetal
más evolucionado es el trigo. El solsticio de verano, es decir, la estrella solar, hace madurar la uva y hace madurar el trigo, y Cristo se personifica en el trigo y en la uva, porque nosotros, como ya he dicho, seres crísticos, somos la resultante de todas las 7 dimensiones. Por tanto, cuando Cristo dijo, comed mi cuerpo, no está diciendo nada más que introducir en el interior de vuestro cuerpo astral, a través de la asunción física del pan, una parte de nuestro ser, una parte de nosotros, genios solares crísticos. Es muy importante esto porque aclara que es tomar la comunión cuando uno se lleva el pan a la boca. Dice, se están introduciendo una parte de nuestro ser, una parte de nosotros, genios solares crísticos. Es decir, que nosotros somos unidad en la multiplicidad y multiplicidad en la unidad. Yo, Adoniesis, soy también una montaña, soy el océano, soy una mariposa, un delfín, y soy también el ser humano, si el ser humano lo desea. Todo lo que existe, yo soy, porque yo mismo, como todos los genios solares de la 7ª dimensión, estoy y estamos a nuestra vez compenetrados por el Santo Espíritu, aquel que conocemos como Poimandrés, la inteligencia suprema, que es omnisciente, omnipotente y omnipresente. Contemplad, nos dice Adoniesi, estos altos conceptos cósmicos para que vosotros de la confraternidad giovanea, en esta Santa Pascua, puedas poner en acto finalmente una elevación espiritual, que podáis dar un salto hacia lo alto y, como dicen vuestros intelectuales, un upgrade, nos da una palabra inglesa, es decir, una nueva y universal realización y comprensión y una total gnosis o conocimiento de la teología, de la religión mística, de la teología de la religión mística, de la teología de la inteligencia y de la ciencia racional y no racional del espíritu. Les ruego que perdonéis el lenguaje sencillo y humilde que he decidido manifestar en este tratado de filosofía universal. La razón es muy simple. La repetición de algunos sujetos o algunos adjetivos es causal, de modo que esos sujetos y adjetivos puedan penetrar fuertemente en vuestro cuerpo etérico astral para que el cerebro, a través del corazón y del espíritu, pueda imprimir y memorizar las enseñanzas que les he expresado en este escrito, que mi siervo fiel, el escribiente, se refiere a Giorgio Bongiovanni, ha redactado. Paz. Buena Pascua a todos, en Cristo nuestro Señor. Vuestro, para siempre, Adoniesis. Mensaje fichado, 19 de abril del 2025. Una aclaración, Claudio, que dice que ellos, los seres de 7ª dimensión, están al tanto de todo lo que pasa en las dimensiones 6ª, 5ª, 4ª y 3ª. Por lo tanto, todo lo que sucede en esas dimensiones, ellos lo viven en su espíritu. Por ejemplo, cuando se asesina a una persona, ellos lo viven en su espíritu. ¿Queda claro, Claudio? Sí, el concepto es muy importante porque sería como para tratar de graficar cómo ellos pueden vivir lo que están viviendo los seres de la 3ª dimensión. Imaginemos que la 7ª dimensión es la dimensión más sutil. Vamos a hacer un símil. Imaginemos que el cuerpo humano es una piscina.
y vamos a imaginar las dimensiones, que la tercera dimensión es grava, la cuarta dimensión es gravilla, la quinta dimensión es arena o maicillo, y la sexta es arena y la séptima es agua. Si yo lleno de agua la piscina, va a abarcar tanto a la arena, al maicillo, a la grava y a la gravilla. De esa manera, la dimensión más sutil es capaz de compenetrar todo, en los intersticios de todos los espacios. Hace una manera didáctica, un poco burda quizás, para explicar cómo viven todo lo que nosotros vivimos. Adelante, Jorge. En lo que acaba de decir, vamos a retirar un pedacito, unos renglones de séptima dimensión, primera parte. En la séptima dimensión es una dimensión en la cual el espíritu individual ha vuelto a los valores primordiales del alma colectiva. Pero reiteramos, ha vuelto con conciencia, con libertad, con individualidad y libre albedrío. Clarísimo. Estos mensajes de Adoniesis sobre la séptima dimensión. ¿Qué te parece, Claudio, si continuamos ahora con la crónica que venimos desarrollando de Sandra de Marco? Adelante. Bien. Si tenemos la imagen del Consolador. Sí. Esa. Porque la pregunta que siguió a continuación en esta charla espiritual de Giorgio Bongiovanni en el año 2013 en una de las arcas de Italia fue precisamente que le preguntaron a Giorgio ¿quién es el Consolador? Reiteramos, Claudio, estamos leyendo. Una misión espiritual divina se puede definir como tal solo si nos prodigamos en la sociedad civil en favor de la paz y de la justicia en todos los sentidos. Le preguntaron a Giorgio, ¿quién es esta figura que estamos viendo en estos momentos? ¿Quién es el consolador de almas? Y contestó el estigmatizado italiano. El consolador de almas es una figura que ha visitado varias realidades espirituales. El origen es indefinido. Yo conozco varios, dice George. Eugenio Siragusa, que era mi maestro espiritual, la recibió de los monjes tibetanos. La encontramos también en la escuela teosófica de Elena Blavatsky. La encontramos también en la escuela antropofísica de Rudolf Steiner y en los grupos iniciáticos de los esenios. Es una imagen que está relacionada con nuestro Dios, el Dios de todos, una figura muy mística. Es la figura de Cristo, pero también del Padre y del Espíritu Santo. En esta imagen yo veo, dice Giorgio, a la Trinidad. Para mí, el consolador de alma es la manifestación física de Cristo, del Padre, Adonai, la mirada del Padre. Cuando digo Padre, lo miro a Él desde cualquier parte que lo observes, Él te mira intensamente, te desnuda. Aquel que tenga esta figura en su casa, para donde vaya uno, costado, frente, izquierda, para atrás, esa figura te sigue mirando. Por eso Giorgio dice, Él te mira intensamente,
te desnuda. Cuando dice te desnuda, no es que te saca la ropa, ¿no? Se entiende que te conoce íntegramente, espiritualmente. ¿Quedó claro, Claudio? Sí, absolutamente. Bien. Agregamos algo. En esa figura tal vez no se vea, porque son fotografías de copias y de copias y de copias, pero en el pelo de esta figura, en su cabellera, hay distintas personalidades. Por ejemplo, en el lado derecho, si tenemos un poco más la foto original, se va a ver la sábana santa. No sé si ahora se puede distinguir o no, pero reitero, del lado derecho del pelo, de la imagen que estamos viendo, del lado derecho nuestro, está la imagen de la sábana santa. Siguiente pregunta. Estamos asistiendo desde hace un tiempo a esta parte a una serie cada vez más numerosa de avistamientos de naves. También, estas son señales del próximo descenso de Jesucristo a la tierra. Mucha atención con lo que contestó George. Absolutamente sí. Todas las señales que tienen que ver con cosas celestes, incluso las catastróficas naturales, tienen que ver con la segunda venida de Cristo. Todas, desde las apariciones de la Virgen hasta los cometas, desde las naves extraterrestres a las catástrofes naturales, desde los milagros en las sangraciones de cuadros, etcétera, etcétera, incluso las acciones más terribles que los seres humanos cometen, los asesinatos de niños, las guerras fratricidas, los escándalos que no tenemos ni siquiera el valor de mirar por el horror, todo lo que está sucediendo es fuera de lo normal, es una señal de su retorno. También son señales los signos negativos. Él dijo, el hermano entregará a muerte a su hermano y el padre a su hijo. Se levantarán los hijos contra los padres y los harán morir. Lo más increíble e inquietante a lo que nos tenemos que preparar es que el Señor llegará de repente sin que nadie se dé cuenta, en un día como este. Se ve que estaba soleado el día de esta charla espiritual. Aparecerá, dice Giorgio, Jesucristo aparecerá con su cohorte angelical, porque si viniera solo, lo matarían de nuevo. Estos son los signos del aviso, y no podréis decir que Él no os ha avisado. Si subestimáis los signos, os alejaréis de la verdad. No solo se refiere Giorgio a sus estimas cuando dice si subestimáis los signos, sino que también se refiere a todo lo que él nombró. Desastres naturales, comportamiento de la humanidad, etcétera, etcétera. Esos son signos que nos indican que estamos en el final de los tiempos. Reiteramos, esto fue dicho en el 2013, pero lo estamos viviendo plenamente hoy. ¿Agregás algo, Claudio? No, adelante. Bien. Pregunta. En referencia al cometa Aison, ¿qué nueva genética ha traído este zoide cósmico? Se ve que en 2013 ha pasado un cometa que ha ido hacia el regente de este sistema solar, que es el Sol, contestó George. El cometa ha cargado al Sol con misiles. Cada cometa da al Sol una información genética que proviene del Sol central manásico. La información que ha recibido nuestro Sol es que ha llegado la ira de Dios, su justicia. Este es el impulso recibido para poder entrar en acción en el aspecto físico. Clara alusión
reitero, a lo que vivimos hoy. Todo lo que se vive hoy a nivel humano y a nivel natural es por medio del regente de este sistema solar, el Sol. ¿Cuál es el significado verdadero de hacer la voluntad de Dios? Le preguntaron a Giorgio. Y contestó: hacer la voluntad de Dios significa no tener miedo de servirlo. Por desgracia, nosotros tenemos siempre miedo de hacerlo. Nos da miedo cualquier cosa que hagamos por Cristo, por la verdad, por el prójimo, por el amor. No tenemos miedo cuando hacemos algo por nosotros mismos, pero eso es egoísmo. Hacer la voluntad de Dios consiste en lograr transmitir el amor o el sentido de justicia por el prójimo o por una hermana o un hermano, sin la certeza de recibir ninguna recompensa, con el único deseo de beneficiar a la persona o a la hermana o hermano que lo recibe. Cuando dijo esto Giorgio, no se refería a esperar recibir dinero o afecto. Acá nos está diciendo Giorgio que nos debemos prodigar por los demás sin esperar nada a cambio, ni siquiera un abrazo, ni siquiera un reconocimiento, solo el donarse. Y esto, dice Giorgio, hay que hacerlo sin miedo. Cuando Dios ve seres humanos que no tienen miedo o que de todas formas lo superan, les llama directamente y se presenta a ellos. Lo que Dios nos pide es siempre lo mismo. Lo que Dios nos pide es siempre lo mismo que yo les digo a ustedes. Darnos con todo nuestro ser al prójimo, en este caso a la hermana o al hermano, sin pedir nada en cambio y hacerlo sin miedo. En el momento en que seréis conscientes de ser eternos, automáticamente haréis la voluntad de Dios, porque los que tienen este conocimiento pueden ser solos felices y sufrir por los demás, no por sí mismos. Yo sé que soy eterno, que no moriré nunca, viajaré y viviré siempre en el universo, encarnándome todas las veces que quiero, sometido a las leyes de causa y efecto. De todas formas, si cometo errores, o mejor dicho, si persevero en el error, sé que deberé pagar la deuda con una purificación o una pena limitada dentro de un instituto penal, o sea, en la cárcel, para la rehabilitación. Pero no habrá una condena eterna. Por medio del proceso de la reencarnación, adquiero conocimiento, descuento la pena y seguiré siendo eterno. Si eres verdaderamente consciente de ello, harás siempre la voluntad de Dios. Sin embargo, si cuando Dios desea algo de nosotros, tememos que nos pueda suceder algo y de no salir adelante, ponemos en tela de juicio su voluntad y no la respetaremos. Dado que somos atacados por problemas cotidianos y que cada día debemos luchar para sobrevivir, respetaremos su voluntad solo si nos unimos formando una familia espiritual en las arcas como ya lo estamos haciendo. De lo contrario, si nos dividimos, no lograremos cumplirla porque seremos nosotros los que no querremos hacerlo. Clarísimo el concepto de Giorgio. Una vez más le habla a la confraternidad espiritual de la unión. ¿Necesitas agregar algo, Claudio? Porque ya vamos terminando. Sí, mira, esto de hacer la voluntad de Dios creo que lo más importante para poder tener la posibilidad de hacer la voluntad de Dios es entregarse.
entregarse, porque todos sabemos lo que es el bien y lo que es el mal. Hasta los malos saben lo que es el mal, por eso que lo esconden. Nadie puede decir que no sabe lo que es el mal. Entonces, si sabemos lo que es el bien y procuramos hacer el bien, nos entregamos a eso y normalmente y probablemente vamos a estar haciendo la voluntad de Dios. Es un concepto simple y complejo a la vez, pero lo trato de simplificar de la forma más didáctica posible. Eso nomás, Jorge. Bien, agregando a lo que acaba de decir, nos remitimos a lo que hace Giorgio en este momento y a lo que dijo en ese corto del principio. Si nosotros logramos entregar el libre albedrío, no recibíamos tentación, por lo tanto, el mal, digamos que casi desaparecería. Giorgio en este momento entregó su libre albedrío y está 100% al servicio de quien lo envió, Adonai o Adoniesi. Lo mismo hizo Cristo. Terminamos por hoy, Claudio. Sí, claro. Agradecemos una vez más por tomar estas perlas de sabiduría a Sandra de Marco. Adelante. Excelente. Muy interesante porque es un tema complejo. Lo hemos tratado de analizar en forma pausada, comentándolo en la medida de lo posible, para que el telespectador lo vaya asimilando de la mejor forma posible. Muchas gracias por acompañarnos una vez más y los esperamos la próxima semana a esta misma hora en su programa Verdadera Justicia, aquí desde nuestra plataforma para GB Latam TV. Buenos días, queridos telespectadores. Gracias.